Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estarnos escuchando. Este es como el último o el último eslabón en el que estoy desde hace como, no sé, ya un par de meses de una serie de reuniones y de encuentros súper interesantes con distintos espacios de mujeres para hablar esto, ¿no? ¿Qué es ser mujer? ¿Cómo construimos paz? Y es algo que me da ciertamente esperanza en momentos en los que parece que pierdes que la desesperanza te va ganando. Encontrar estos espacios de conversación son fundamentales. Cuando nos preguntaron como qué títulos tenían, lo primero que se me ocurrió hablar fue de algo que traigo en la cabeza a partir de estas conversaciones, que son las escuelas de paz. Acabamos del amor, decían las escuelas del amor, y ahora les voy a explicar por qué es esto. Nosotros en todas estas conversaciones, hace unas 3 semanas, con 2 colegas periodistas con las que coincido siempre, nos dimos cuenta que hemos estado coincidiendo mucho en la idea de lo que tenemos que cambiar desde el periodismo y desde el feminismo. Porque voy a tratar de poner en orden las ideas, porque a veces hablar de esto es un poco complejo cuando te das cuenta de lo enorme que es. O sea, cuando hablamos del patriarcado y piensas, y lo comentábamos en estas conversaciones, que les decía, hace 70 años, cuando mi madre nació, que va a cumplir 79, las mujeres no podíamos votar, ¿no? Pues ya es tan reciente, o sea, tan larga la historia en la que fuimos consideradas personas no completas, y tan reciente la historia en la que estamos entendiendo que tenemos estas posibilidades, sí, y estas otras capacidades, que a veces es abrumador, ¿no? Entonces, ese basamiento que llamamos el patriarcado y que pensamos que vamos a terminar, es cualquier cosa, ¿no? O sea, cuando te das cuenta de lo que es, hay que empezar a desmontar una serie de cosas que ni siquiera sabemos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en estas múltiples conversaciones, les digo, empezó a germinar esta idea que me emociona mucho, saber que tiene coincidencias con muchas otras mujeres de América, sobre todo de América, que han estado escribiendo, que han estado hablando, que han estado proponiendo una forma nueva de relacionarnos. Y es una forma en la que tenemos que empezar a reivindicar otros valores que no son los que nos han enseñado, y que tenemos que empezar, sí, a reivindicar el amor, no el amor romántico que nos enseñaron en las escuelas de Disney, sino esta idea tan profunda del amor, que es pues la práctica con la que nos relacionamos todos los días. O sea, todos los días amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros perros, a nuestros gatos, o sea, a algo, ¿no? O sea, es con lo que vivimos cotidianamente y nunca sabemos cómo hacerlo. Las conversaciones, la escucha, la empatía, que son cosas que siempre se han determinado y que siempre se han delegado al espacio de las mujeres. Los hombres hablan de otras cosas importantes como la política y la guerra, y nosotros siempre estamos hablando de, ¿no? Históricamente la cocina. Entonces, yo he aprendido en estos meses, o bueno, más bien, es una cosa que ya tiene años, pero en estos últimos meses la he visto mucho, mucho, mucho dentro de mucha efervescencia, que hay muchas personas en muchos lugares, sobre todo mujeres en pueblos, de distintos pueblos, de lo que llamamos indígena, porque son todos muy distintos, no es una categoría homogénea, y en mujeres racializadas, por ejemplo, en Colombia, las mujeres negras del Pacífico de Colombia, que están reivindicando esto, ¿no? Las mujeres de Huapi que te dicen, no, es que la cocina o las azoteas, no, hay que son espacios de reunión, son espacios de conversación y son espacios de poder político, porque ahí tomas decisiones mientras estás picando las cebollas, ¿no? Porque además estás produciendo el alimento, y el alimento es fundamental, pues si no hay alimento no comemos y entonces morimos, ¿no? Entonces es una actividad tan esencial, y es un lugar de espacio que hay que politizarlo. Hay que politizar los sentimientos, hay que politizar las actividades que siempre han sido históricamente relegadas a estos espacios como de mujer, del chisme y de lo que sea. Entonces,
este planteamiento que están teniendo muchas, la otra historia en la que coincidíamos mucho en estas otras reuniones en las que he estado últimamente, era en algunos libros y algunas propuestas que están haciendo, por ejemplo, en una reunión que estuvimos, yo traigo acá, que estoy terminando de leer el libro de Daniel Arrea, de Fruto, que es precisamente esta propuesta de cómo empezamos a discutir sobre las crianzas colectivas, para que no tengamos que ser el 8 de marzo, el día que se reivindica, ¿no?, la vida de las mujeres trabajadoras, pues el día que más trabajamos las mujeres, porque además hay que estar organizando marchas, porque además hay que estar organizando foros, porque además hay que estar organizando no sé qué, y hay que andar corriendo por todos lados, y luego, como hoy ha pasado, que de pronto alguien te diga, oye, mañana me pueden cambiar la hora porque pues estoy con mi hijo enfermo, ¿no? Entonces es el día que se supone que es para reivindicar la lucha de mujeres trabajadoras o la vida de mujeres trabajadoras, el día que más trabajamos y que andamos sufriendo horrible porque tienes que cumplir con el compromiso de venir a decir algo, pero pues tu hijo está enfermo y ¿quién lo cuida?, ¿no? Entonces, este libro, por ejemplo, y esta propuesta y este planteamiento que hace Dani, pues cruza todo eso. Como ella dice, Fruto ni es un libro de feminicidios, ni es un libro de violencia, es un libro de otra cosa, pero que al final todas las historias de las mujeres están ahí. Todas las violencias que sufrimos y todas las que cruzan. El otro libro con el que coincidíamos es este de Bell Hooks, del Todo sobre el amor, que plantea esto, ¿no? Que plantea, Bell Hooks, una activista negra que murió el año pasado en Estados Unidos, y que plantea que tenemos que politizar el amor, ¿no? Que tener una metodología para el amor, que enseñarnos cómo amar, porque si tú tienes una metodología, puedes identificar, esto es violencia, esto no es amor, o sea, no verlo a partir del sentimiento y ya, dejarte ir, ¿no? Sino es tener una metodología. Tú practicas otras cosas, quieres ser deportista, pues practicas el deporte, ¿no? Quieres amar, pues practicas, o sea, aprendes a, pero nadie nos enseña, es algo que está todos los días en nuestra vida y no sabemos cómo hacerlo y no sabemos cómo relacionarnos con otras personas. Entonces, esa es la cosa de la que estamos hablando. Yo no tengo todas las respuestas. Yo nada más les quiero contar que eso es de lo que he estado platicando muchísimo con muchísimas mujeres. Felizmente he coincidido con eso en estos últimos meses en muchos lugares, en Brasil también. Y creo que sí es importante que desde los espacios que tenemos para socializar, sobre todo desde los espacios de comunicación, de medios de comunicación, que pues es a lo que me dedico y a lo que me he dedicado durante 30 años, tenemos que empezar también a cambiar la mirada. No es suficiente que lleguemos a cargos de dirección en medios de comunicación. No es suficiente que ya mañana todos los medios sean dirigidos por mujeres. Tenemos que cambiar la forma de ver el periodismo y la información, porque el periodismo que domina, el periodismo que tenemos todos los días, la comunicación que tenemos todos los días, está enfocada en los 4 grandes temas del siglo XIX, que eran crímenes, guerras, tragedias y lo insólito. La señora, pues, bárbara. Y si si no está en eso, no es tan importante. Se va a lo soft. La creación, el arte, la ciencia, el desarrollo, la parte creativa del ser humano siempre es soft news. La otra es hard news. La de la portada es la importante. Porque así se construyó este sistema, porque todo está mezclado, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a plantearlo de otro modo. Tenemos que empezar a darle tanta importancia en los medios de comunicación y en nuestras coberturas, tanta o más, a la marcha y a las acciones reivindicativas de los derechos de las mujeres trabajadoras del 8 de marzo, como a la del INE, o anti-INE, o la del gobierno, o la que sea. Tenemos que empezar a trabajar eso, porque de pronto parece que todo lo demás, y siempre es eternamente lo que ves y ves, y por más que tú te quieras estar ajeno a esas noticias de la guerra, no porque no sean importantes, sino porque las ves en la mañana, en la comida, en la tarde, en la noche, todas, ¿no? La guerra, la tragedia, nos abonamos a la depresión colectiva, porque si en lugar de eso contamos
todas las iniciativas y toda la fuerza que se está generando en distintos grupos de afrontamiento de estas realidades, que tenemos hay una serie de cosas que se están creando, nada más hay que ver la lista de actividades de mañana en los distintos espacios, y bueno, es una energía y una actividad tan grande, pero no se ve en los medios, no se amplifica y no se socializa lo suficiente. Entonces esa es la propuesta que estamos teniendo, esa es la coincidencia que estamos teniendo entre distintos grupos. Creo que sí implica una transformación muy radical de la forma en la que hemos pensado las cosas, de las que hemos aprendido a hacer periodismo, de las cosas en las que hemos aprendido incluso del feminismo. Ahorita, otro de las 20, muchísimas lecturas que tenemos, estamos tratando de construir una súper bibliografía con todas estas conversaciones, porque otra de las grandes lecturas recomendadas por unas filósofas mexicanas hace muy poco era un libro que se llama el Manifiesto Feminista para el 99%, y que uno de los planteamientos que hace, bueno, habla de muchas cosas, pero una metáfora que a mí me ha hecho ruido todos estos días, así que no dejo de quitármela de la cabeza, es en este sentido, ¿no? Peleamos años y años y años por romper el techo de cristal, por llegar a los espacios, ¿no? Pero nunca trabajamos lo otro, que es una vez que rompes el techo de cristal, hay otras 15 mujeres que tienen que barrer los vidrios del techo que tú rompiste, porque llegas a los espacios de poder, pero no transformas la forma de hacer las cosas. Llegas a los espacios de política, pero no modificas la forma de hacer política. Y entonces, al final, sigue repitiéndose otras opresiones, ¿no? Otro tipo de opresiones. Y las cosas pues no cambian, nada más nos seguimos echando carga y carga y carga, y es la que les decía, pues ya no estamos en la casa, peleamos mucho por no estar en la casa, peleamos mucho por tener derecho al conocimiento, a aprender, a trabajar, pero entonces ahora tenemos la responsabilidad de la casa y la responsabilidad del trabajo. Y luego peleamos mucho por tener cargos de dirección, ya tienes los cargos de dirección y entonces ahora tienes la responsabilidad de conseguir económicamente sostener el espacio que tú diriges. Y entonces dices, bueno, al final tenemos 6 trabajos, 6 cargas. Y eso es porque no hemos aprendido tampoco nosotros y en general la sociedad, a que la propuesta no es nada más llegar y sustituir, ¿no? A los hombres, porque no es un tema de ser mujer o hombres o solo de paridad, es un tema de transformar nuestra forma de relacionarnos. Cuando decimos hay que acabar con el patriarcado, es modificar esa estructura societal, ¿no? Y entonces nosotros necesitamos empezar a mirar otra cosa. Esa es la tarea que les dejo, porque es la que yo tengo, no crean porque yo sé mucho, sino porque lo he estado pensando y viendo, y necesitamos empezar a trabajar eso, porque es como cambiar la llanta de un carro en movimiento, y de encontrar la fórmula para aprender a vivir en comunidad, a trabajar en colectivo realmente, porque muchas veces decimos, vamos a hacer colectivo y lo único que pasa es que uno hace el trabajo de 10, no, o sea, a trabajar realmente de una forma que no sabemos en el mundo en el que tenemos, o sea, que no es como lo ideal, ¿no? O sea, no es que podamos hoy parar y, ay, si mañana ya empezamos a cambiarlo, no, tenemos que irlo cambiando mientras está funcionando y encontrar esos puntos medios y encontrar la forma también de trabajar en conjunto con ese 99%, por eso es el manifiesto feminista del 99%, porque dice, en realidad es 1% de la población, ese 1% que concentra el 50% de las riquezas del planeta, con el que no podemos trabajar porque nunca va a querer perder ese privilegio tan grande. Pero con todos los demás, con ese otro 99%, tenemos que empezar a dialogar y a empezar a trabajar y a buscar colectivamente rutas de salida que nos lleven al punto medio entre mi estabilidad y mi lugar y mi felicidad personal y la felicidad colectiva. Entonces la invitación es que lo pensemos todos, que sigamos trabajándole y
que intercambiemos, que nos manden toda la literatura que conozcan, que pueda ayudarnos a construir esa gran bibliografía de lo que decía el otro día una diputada, esto de las escuelas del amor, y a eso, a que busquemos, ¿no?, espacios en nuestras formas. Ahora con internet, pues cada persona es un medio de comunicación o puede ser un medio de comunicación, que busquemos estas formas de cambiar las narrativas, que primero desaprender lo que aprendimos y luego empezar a cambiarlo para poder aspirar a un país más bonito y a un mundo menos rudo. Y ya, creo que es todo, porque la verdad es que luego se me va el tiempo, no sé si ya me pasé o no, soy muy mala para eso, pero muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por sigamos conversando. No sé.